Señores, nos complace tener en la mañana de hoy al doctor Mas Puig, en quien vamos a hablar de todo el panorama nacional. Más no necesita casi presentación, presidente del Partido de Alianza por la Democracia, y yo digo que Mas Puig es de los pocos políticos activos, presidente de un partido, donde se conjuga la actividad política con la formación intelectual sólida. Y no porque está aquí presente, porque además es conocido por mucha gente. Más bienvenido y buenos días. Buenos días, Miguel. Encantadísimo de estar aquí en Momentum. Y aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escuchando y nos están mirando en este momento. Claro, que son muchas a esta hora. Bueno, Más, yo creo que deberíamos comenzar, salvo que tú tengas otro parecer, por conocer los detalles de una propuesta que ustedes han presentado a la Junta Central Electoral, de las medidas que deberían tomarse para, a los fines de garantizar un proceso electoral del 20 con transparencia y donde gane el que tenga más votos, en términos llanos. Realmente, ¿en qué consiste? Veo que toda la oposición todavía tiene la prensa entregándole personalmente el documento. Realmente, ¿cuál es el contenido esencial? Porque sabemos que ya proyectos hay más rodando del partido político. No se sabe qué va a pasar con la ley de partidos. ¿Cuál es la situación de ustedes como opositores? Bueno, precisamente yo he traído acá un ejemplar de la propuesta de los partidos políticos de la oposición con respecto a la ley electoral y respecto al proyecto de ley de partidos políticos. Este documento, ahí es donde están contenidos las propuestas de la oposición, y justamente es el título. Propuestas desde la oposición para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático. A ver, realmente democrático. Realmente democrático, porque nuestro país es, de acuerdo a los textos, democrático, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, pero si bien se analiza en la práctica, nuestro país está lejos de responder a los criterios, a los valores y a los parámetros de la democracia. Esta es desvirtuada día por día, y si queremos realmente establecer las bases institucionales del país en base a las normas de convivencia de la democracia precisamente, pues tenemos que cumplir una serie de requisitos. Eso es lo que hacemos los partidos de la oposición al presentar esta propuesta. En realidad es una contribución lo que nosotros estamos haciendo. Es una contribución para el mejoramiento de las instituciones y para que el país se encamine por otro sendero. Justamente las fílmicas que están observando los televidentes en este momento corresponden al pasado día lunes, cuando los presidentes de los partidos políticos de la oposición hicimos acto de presencia en la sede de la Junta Central Electoral, y el presidente y otros miembros de esa junta pues nos recibió. Ahora, ¿a qué viene esto en realidad? Es decir, ¿por qué hacemos esta propuesta? Esta propuesta, si bien tiene todo un pasado, pero hay un hecho que ya es histórico, pero que es muy presente, que hay que tener en cuenta, y fue lo que señalaron las misiones de observación internacional que participaron, que vinieron a darle seguimiento a los comicios del 15 de mayo del año 2016. Según el informe de la misión de observación internacional de la Organización de Estados Americanos, encabezada por el expresidente Pastrana de Colombia, ahí se señala que el sistema electoral colapsó en la República Dominicana y que se requerían reformas de fondo. Es decir, para poder... Lo decía claramente el informe de la OEA. Recomienda que se realicen reformas de fondo. Ahora, esas reformas están pendientes desde hace tiempo. La propuesta de ley de partidos va a cumplir 20 años, porque el primer anteproyecto se elaboró en la antigua Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado en 1999, en el siglo pasado. Van 19 años. Entonces, bueno, esa es una. Y la ley electoral es también del siglo pasado, es de 1997, pero la reforma, la Constitución
en vigencia desde el 26 de enero del año 2010, ordenó que se modificara la ley electoral y eso no se ha hecho en 8 años. Es decir, que estas son reformas que tienen tiempo pendiente. Y la gran pregunta es, ¿por qué en 20 años no se pueden establecer las leyes electorales y una reforma constitucional se hace en 15 días? Esa es la gran pregunta. Es decir, que cuando ha habido una determinación, una voluntad, pues se han hecho modificaciones, no de leyes, sino de la Constitución. Claro, claro. Entonces, ¿quién tiene esa facultad? El que domina las cámaras. ¿Quién domina las cámaras legislativas en la República Dominicana de manera total desde el año 2006? El partido oficial, que yo digo que es un partido dominante, es decir, un partido que ejerce su hegemonía sobre todos los poderes del Estado, que ejerce su control sobre las conciencias, que ejerce su control sobre los más pobres a partir de las tarjetas. Entonces, nosotros lo que decimos es que en este sistema en que vivimos, pues los mecanismos de elección de las autoridades han sido adulterados. Y eso hay que corregirlo. ¿Qué nosotros pedimos? ¿Qué queremos? ¿A qué aspiramos? Que en la República Dominicana hayan elecciones libres, justas y democráticas. Elecciones equitativas. Elecciones en que las diversas fuerzas políticas que compitamos, puedan participar con un mínimo de equilibrio, ¿sí? con un mínimo de equilibrio. Por eso, nosotros hemos hecho estas propuestas. Concretamente más, ¿qué ustedes plantean? Porque yo, según he visto en la prensa, y ahora voy a ver con más detalle en esta propuesta, sí, ustedes plantean cosas que están en el proyecto de ley electoral. ¿Es que ustedes no confían, no creen que finalmente se lleguen a aprobar estos proyectos? Porque esto es para que sea aplicado administrativamente, ¿verdad? Por la Junta. No, me explico. Ajá. Bueno, la Organización de Estados Americanos ha estado asesorando a la Junta Central Electoral desde hace muchos años. Y hace 5 años que la Junta Central Electoral cada año hace una propuesta de reforma de la ley electoral y presenta una propuesta de ley de partidos políticos. Van 5 años consecutivos, 6 años consecutivos ya que la Junta presenta esos anteproyectos. Incluso recuerdo que el entonces presidente de la Junta Central Electoral, el señor Rosario, cuando presentó el anteproyecto en el año 2015, dijo que si no se aprobaban esos 2 proyectos que la Junta estaba presentando, en la República Dominicana no habría elecciones libres. ¿Dijo él? ¿Llegó a decir eso? Sí, es más, se publicó en los periódicos el día 7 de febrero del año 2015. En todos los diarios salió eso publicado. 7 de febrero del año 2015. Eso dijo el señor Rosario Márquez, el presidente de la Junta Central Electoral, y se cumplió su vaticinio. O sea, lo que él dijo resultó ser cierto. No se aprobaron las leyes y no hubo elecciones libres y democráticas. Ahora, no fue solo por eso, fue por muchas otras cosas, no solo porque faltaron las leyes, sino porque aquello fue un desastre en todos los aspectos. Ahora, nosotros lo que queremos es que eso que pasó no vuelva a pasar. Queremos elecciones que respondan a criterios comúnmente aceptados, criterios que no son nuevos, que ya existen en la mayor parte de los países democráticos, para que nosotros no caigamos en una situación como la situación en la que se encuentra Honduras. Hoy mismo yo leía en la prensa que los líderes de la oposición están llamando a una manifestación insurreccional. Hoy en la prensa dice eso. Ahora, ¿qué es eso? Es decir, ¿por qué se ha llegado a eso? Porque hubo un fraude electoral. Es decir, el presidente no se podía reelegir, modificó la Constitución, impuso una junta electoral, es decir, se violaron todas las normas y ahí está en medio del desastre. Como yo no deseo ese desastre para mi país, y yo creo que nadie en su sano juicio puede desear que este país se descalabre, entonces hagamos lo que hay que hacer. Sentémonos, las fuerzas políticas, seamos razonables, discutamos las propuestas, pero no nos neguemos a ver la realidad. ¿Qué proponemos nosotros en esta propuesta? Bueno, son muchos elementos, pero yo destacaré lo principal. Lo principal es el tema de los recursos.
nosotros tenemos el peor de los sistemas de financiamiento del mundo entero. ¿Por qué digo yo eso? Porque puede parecer exagerado que yo diga que tenemos el peor sistema del mundo. Bueno, hay países en los que solo se admite el financiamiento público. Hay países en los que solo se admite el financiamiento privado. Hay países en los que los partidos pueden optar entre el público o el privado, como en Estados Unidos. Si uno, en cada elección. Sí, para cada elección. Y entonces el partido dice, no, nosotros no queremos el financiamiento público, solo vamos a recurrir al privado. Es una opción. Ahora, nosotros, ¿qué sistemas tenemos? Nosotros tenemos financiamiento público, más financiamiento privado ilimitado y sin control. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que las elecciones las controlan generalmente los que están en el poder, en el gobierno, o tienen más dinero. Y si los que tienen más dinero son los que están en el poder, peor. Voy a poner un ejemplo. En Francia, los lugares para la colocación de vallas están predeterminados. Y se dice, aquí se pueden colocar vallas. Y si hay 6 candidatos, cada candidato puede tiene un lugar para poner su valla. Entonces, si son 6 candidatos, hay 6 vallas. Y si hay 1000 lugares... Predeterminado por la Junta. Sí. La Junta allá. Bueno, no es una Junta, es a través del Ministerio de Interior, el organismo electoral. El organismo electoral dice, se habilitarán 1000 lugares para poner vallas, por ejemplo. Y entonces en cada lugar, si hay 6 candidatos, le ponen 6 paneles. Y cada uno pone su afiche en su panel. Equitativamente. Equitativamente. Aquí no. Si yo tengo dinero para poner 1 millón de vallas, yo pongo 1 millón. Y si yo no tengo dinero para poner 10, yo pongo 10. Entonces, claro, la ciudadanía ve que uno tiene 1 millón, ve la cosa 1 millón de veces, y en otro caso lo ve 10 veces. Claro. En la mayor parte de los países democráticos no es así. Es decir, lo de aquí es un abuso. Es decir, porque igual pasa con los medios. Si, por ejemplo, las elecciones están fijadas para febrero, las elecciones municipales para febrero del 2020, y yo tengo dinero, pues yo voy a las principales radiotelevisoras y yo firmo desde ahora un contrato. Contrata los espacios. Y contrato los espacios. Cuando llegan las elecciones solamente se ve lo que yo digo y los otros no tienen porque ya hubo un contrato. Eso no se puede en Brasil, eso no se puede en México, eso no se puede en Francia, eso no se puede en España, eso no se puede en Italia. Aquí sí. Aquí sí. Otra cosa, el presidente de la República, un amigo del empresario, invita a su casa a 100 empresarios. Una cena, 1 millón de pesos cada uno, 100 millones. El presidente se lleva sus sobres, ¿verdad? Sus cheques, sus 100 cheques de millón, 100 millones. Eso no se registra en ninguna parte. ¿Qué es eso? Eso es democracia. A eso se le puede poner cualquier nombre. Pero eso no es democracia. Y voy a poner otro ejemplo. Un ejemplo, y esto es un ejemplo de una experiencia personal. Yo fui candidato presidencial propuesto por la Alianza por la Democracia, el partido que yo presido, en el año 2012. Nosotros recibimos la denuncia de que el gobierno estaba reuniendo los dueños de colmados en los cuales estaban habilitados para recibir la tarjeta Comer es Primero, la tarjeta Solidaridad. Eso funciona con un sistema, ¿verdad?, de Verifone. Y entonces son solamente los colmados que tienen el Verifone los que puedan recibir la tarjeta. En ese entonces yo creo que habían 18.000 colmados habilitados en todo el país. Y los llamaron para que cada uno de ellos le aportara 50.000 pesos a la campaña del entonces candidato Danilo Medina. Y nosotros denunciamos eso públicamente. Y el presidente de la Junta Central Electoral de entonces criticó esa denuncia que yo había formulado, diciendo que eso no había que dilucidarlo en público, que eso los partidos reconocidos tenían que planteárselo directamente a la Junta. Mandamos una carta con las pruebas y estamos esperando la respuesta todavía de esa carta. ¿Eso en qué año? En el 2012. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que hay que acabar. ¿Y cómo acabar eso, más? Bueno, precisamente... ¿Tú crees que la Junta tenga, porque si no hay una ley, ¿verdad?, que lo regule, la Junta podrá, aunque ha dicho el presidente de la Junta que ellos van a hacer uso de la facultad constitucional de regular las elecciones? ¿Tú crees que eso pudiera ser? Ellos tienen derecho, y si no hay ley deben hacerlo. Ahora, nosotros preferimos que haya ley, y precisamente estas propuestas son
Nuestra idea es que nos podamos sentar todas las fuerzas políticas a debatir estos temas, a discutirlos, y lo que sea razonable, pues introducirlo en los proyectos que ha presentado la Junta Central Electoral. Estas son propuestas para mejorar lo que ha sido propuesto y elaborado por la Junta. Ahora, y eso hay que hacerlo en esta legislatura que se abre el próximo martes. Porque si no se aprueba en esa legislatura, después no habrá tiempo. Porque lo que se llama, ¿verdad?, el cronograma electoral, es decir, la secuencia de acciones que hay que desarrollar para realizar los comicios de febrero del 2020 y de mayo, y quizás los de junio, si hay una segunda vuelta. Claro. Todo eso hay que empezarlo a preparar desde septiembre de este año, debe arrancar en septiembre. Entonces hay que aprobarlo en esta legislatura. Por eso nosotros hemos hecho este planteamiento, se lo estamos dando a conocer a los diferentes sectores de la sociedad. Comenzamos por la Junta y por el Tribunal Superior Electoral, pero vamos a seguir dándolo a conocer, precisamente para que estas ideas sean ponderadas. ¿Y al partido de gobierno, Omar? ¿Ustedes no le van a hacer esta propuesta? Bueno, eso es lo que estamos planteando. Queremos sentarnos. Porque en definitiva, vi que Reinaldo Pareja ha planteado que están abiertos, incluso habló de que estarían esperando la propuesta de Luis Abinader. O sea, se ve que hay alguna disposición de diálogo, digo yo. Bueno, hoy nosotros fuimos a la Junta Central Electoral. Y el PRM es parte de esto, ¿verdad? No, aquí firmamos 11 partidos de la oposición. Bueno, pues casi tomen la palabra entonces Reinaldo Pareja, que ha dicho que está esperando la propuesta. Nosotros fuimos a la Junta Central Electoral el lunes y al Tribunal Superior Electoral, y hoy le estamos remitiendo mediante carta un ejemplar de esta propuesta a cada senador y a cada diputado. Hoy. Sí, hoy por la mañana eso va a suceder. Se les va a hacer llegar a sus oficinas en el Congreso Nacional, se les va a hacer llegar sus propuestas a través de los bloques legislativos de los cuales ellos forman parte. ¿Y al PLD como PLD? Bueno, queremos sentarnos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos hoy mismo con el PLD. Bueno, entonces envíenle, pienso yo, esto mismo al PLD como tal. A todos los partidos. Porque si no, no será por aludido. Nosotros le hicimos una propuesta formal, mediante carta, dirigida personalmente al doctor Leonel Fernández Reina, en tanto presidente del Partido de la Liberación Dominicana, invitando al PLD a que se siente a discutir estos temas con nosotros. Eso lo hicimos hace varios meses, nosotros reiteramos ese planteamiento. Nosotros queremos sentarnos a discutir, a ponderar, a analizar juntos los contenidos de la ley, de la reforma de la ley electoral y de la propuesta de ley de partidos políticos. Nuestra disposición es de diálogo y tenemos posiciones claras. Nuestras posiciones están muy precisamente explicadas en este documento. Este no es un documento de 200 páginas, es breve y lo hemos hecho breve expresamente. Fácil lectura. Es de fácil lectura, es un documento claro, los puntos están bien especificados. 22 páginas. Sí, pero ahí está lo esencial. Sí. Ahí está lo esencial. Es fácil de leer, fácil de entender y por consiguiente debería ser fácil de discutir también. Claro. Ustedes han planteado aquí que el voto obligatorio. Sí. Hay sectores que han dicho que eso violenta la Constitución de la República. No, eso no la violenta. La Constitución, al contrario, porque la Constitución... Primero, ¿por qué el voto obligatorio? Bueno, porque hay muchas personas que están vendiendo el voto. Entonces, si el voto es obligatorio, de todas maneras, es decir, hay que, en ese sentido, todo el mundo estaría ahí a votar. Hay gente que se queda sin votar y dice, si no me pagan, no voto. Incluso se están reuniendo en casas. Es decir, aquí estamos 30 personas, de aquí hasta que no nos traigan tanto dinero no nos movemos a votar. A eso hemos llegado. Bueno, eso es lo que obligará entonces a los que compran votos a tener que pagar por ellos, ¿verdad? No, es que nosotros planteamos un aspecto fundamental. Es aún a los atencionistas. El tema del delito electoral. El relajo del voto, de la compra de votos va a terminar aquí cuando las sanciones sean precisas, sean bien establecidas. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, que se determine cuando un partido compre votos, el presidente de ese partido tenga prisión de cárcel, tenga una multa alta
y no puede ocupar ninguna función pública por un plazo de 10 años, supongamos. El día que eso se diga, se va a acabar la compra de votos. El día que eso se establezca. Porque el presidente de cada partido va a velar, porque él es responsable de su organización para fines jurídicos. Pero le faltan unos años a la democracia dominicana para llegar a ese estadio. Pero en muchos países es así. Y otra cosa, que cuando se compran votos se anule la elección también. Si se demuestra que en un lugar compraron votos, el partido compró votos, se le anula la candidatura. Por consiguiente no puede ser elegido. Se anula la elección. Es decir, si no establecemos sanciones. Va a seguir esto. Es lo mismo que el delito. Si cuando una persona mata a otra, no se le somete a la justicia, ¿verdad? Y cuando se le prueba el delito, ¿verdad? No se le condena a lo que sea. No, va a seguir matando. Van a seguir matando gente. Obviamente. Entonces, para ponerle freno al delito, en realidad hay dos formas. Una es la educación y otra es la coerción. Hay que educar a la sociedad en el sentido de no cometer crímenes, delitos ni contravenciones. Educación. Pero si eso no funciona, si a pesar de la educación se cometen crímenes, delitos y contravenciones, tiene que haber sanción, de acuerdo a la magnitud del hecho conocido. En términos electorales es lo mismo. Usted comete un delito, usted tiene que ser sancionado. Es que es un problema cultural serio más, porque acuérdate que aquí, hay una frase acuñada que dicen, los muertos de campaña no se pagan, hasta los muertos. No, pero prefiero cuando ocurren balaceras. Es que si seguimos con eso, el país va a llegar al descalabro. Aquí no puede volver ya por lo menos con el caso de Blas Peralta, hay lo que pasó, ¿verdad? Cuando el rector de la UAS. Bueno, es que es normal que haya... Eso ha lesionado a mucha gente. Es que debe haber sanción. Independientemente del tipo de delito conocido, debe haber sanción. Claro. La cuestión electoral no puede estar al margen. Si hay delito electoral, debe haber sanción penal, sanción pecuniaria. Claro. Debe haber sanción también en términos institucionales. Sí. Que se anule la elección de los que cometen fraude. Anulada. Es así. Vamos a hacer una pequeña pausa, con tu permiso, más, para cumplir con los compromisos. Porque cuando regresemos, yo quisiera que tú me describas, desde el punto de vista de la Alianza por la Democracia, el panorama nacional. Ahora que se supone que el presidente deberá hacer algunos anuncios de lo que serían sus políticas ya de cara a los últimos 2 años que le quedan. ¿Qué tú esperas que pueda ocurrir? Vamos arriba y bajamos de inmediato. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Señores, en esta última parte, ya como el doctor Mapui, presidente de la Alianza por la Democracia, yo quisiera conocer la visión, no ya de la oposición como tal, porque tú tienes tu partido y hablará, ¿verdad?, por él. ¿Cómo visualiza, cómo describe la Alianza por la Democracia la situación nacional? No voy a entrar en detalle porque todo el mundo sabe el panorama nacional, la inseguridad ciudadana, la lucha por la impunidad y la corrupción, y los problemas de la pobreza, que yo sigo insistiendo más, que es la causa matriz originaria de los problemas de inseguridad y de violencia que hoy vive la sociedad dominicana.
buscarlo en otro sitio, he buscado donde no está la razón. ¿Tú esperas que hayan anuncios importantes? El presidente Medina está planteando algunas cosas que a lo mejor pudieran pensar que nos abocamos a otra etapa del gobierno. Sí. Bueno, en sentido general yo diría que establecería una diferencia muy clara entre los dos mandatos gubernamentales del presidente Medina. En el primer mandato, en los primeros 4 años, su primer periodo gubernamental, se puede decir que el presidente Medina no tuvo mucha oposición. Tuvo una luna de miel muy larga. La oposición se opuso poco durante ese periodo. Más bien, el presidente Medina desató una campaña contra el expresidente Fernández, y en gran medida la oposición, o una buena parte de la oposición, le siguió la corriente. Y eso le dio, pues, casi 3 años y pico de tranquilidad. A último minuto, el presidente Medina viró sus barajas, enseñó su juego, tomó el control de su partido, modificó la Constitución y se impuso en las elecciones del 2016 con el dinero que le suministró una empresa extranjera sobre la base de una situación, ¿verdad?, de corrupción. Pero a los 4 años se puede decir que fueron relativamente tranquilos. Sí. Ahora, las cosas cambiaron. No, y cosechó mucho éxito en términos de aprobación popular, hay que admitirlo. Bueno, el caso es que la las visita cosas... sorpresa y otras cosas le dieron los concursos, las escuelas, para democratizar muchas cosas. El caso es que las cosas cambiaron desde el 15 de mayo del 2016. ¿Por qué? Porque la oposición se dio cuenta, nos dimos cuenta, lo que se estaba preparando, lo que se estaba cociendo, lo que se estaba cocinando, ¿verdad?, dentro del gobierno. Denunciamos esa situación y lamentablemente las cosas pasaron como nosotros dijimos que iban a suceder. Fueron elecciones totalmente desorganizadas, totalmente... los resultados, bueno, en muchos lugares no se sabrá nunca cuántos votos efectivamente sacaron determinados candidatos. Pero a partir de ahí entonces comenzaron 2 procesos fundamentales. Un proceso de la oposición política exigiendo la constitución de órganos electorales independientes, exigiendo garantías como con estas propuestas para que eso no vuelva a suceder. Y eso, bueno, pues afectó la legitimidad misma del gobierno. El gobierno salió disminuido de esas elecciones. Aunque con esa altísima votación que tuvo. Sí, pero no se sabe si fue verdad. 62%. No se sabe si fue verdad, porque las máquinas que tenían que contar eso no contaron, no funcionaron. Suerte que la oposición salvó las elecciones planteando el voto manual, el conteo manual. Bueno, pero el caso es que al mismo tiempo también se descubrió hasta qué punto la corrupción ha hecho metástasis en el cuerpo social dominicano. La confesión de Odebrecht, pero a partir de la confesión de Odebrecht todo lo que se ha descubierto. Que aunque eran cosas que se sabían, pero han quedado más que evidenciadas, que la corrupción del barrio de los Tebrazos, Concorde, la corrupción del CEA, que la corrupción del OISOE, que la corrupción... Digo, es un rosario con muchas cuentas, con muchas cuentas. Entonces, todo eso ha minado la credibilidad, la confianza en el gobierno. El gobierno ha hecho esfuerzos por redorar, por hacer brillar su imagen, pero le ha costado mucho. Incluso ahora el presidente de la República va a llegar disminuido ante las cámaras legislativas con el traspiés que ha tenido. ¿A qué te refieres? Es que el presidente de la República quiso dar un golpe de efecto anunciando que iba a haber cambios trascendentales en el gobierno, y lo que ha sucedido es un fiasco. O sea, porque el presidente ni siquiera leyó, él mismo ha confesado que él no averiguó nada, que él firmó lo que le dijeron, y lo que le han dicho barbaridades. Es decir, y ha hecho unas designaciones que lo que han hecho es acabar de demostrar el carácter profundamente clientelista del sistema político dominicano. Yo pienso que la renuncia del doctor Rodríguez Monegro a la dirección del Sistema Nacional de Salud y su rechazo, que yo calificaría de digno, o sea, el digno rechazo, ¿verdad?, de una botella después que él renuncia. Lo que él dice, lo que declara el doctor Rodríguez Monegro,
Es decir, es muy revelador acerca de cómo se gobierna en la República Dominicana. Él dice que esa es una situación que él no podía manejar porque le estaban exigiendo cada día, es decir, que llenara eso de botellas. Y él dijo que eso no se podía y tuvo que renunciar. Entonces él renunció. Él no fue cancelado. Bueno, no, él fue sustituido porque él renunció. No, pero yo digo, sí, para ellos renuncia. Sí, y él ha declarado que se vio forzado a renunciar porque le estaban pidiendo que que tomaran medidas contrarias a su criterio de gestión. Le estaban pidiendo que nombrara, que mantuviera las nominillas en los hospitales que están vueltos un desastre, y cuando uno escucha esas declaraciones se da cuenta también porque es el desastre. Es decir, porque el dinero que se debería utilizar para compra de medicamentos e insumos fundamentales para la atención médica están siendo utilizados para pagar una serie de personas que cobran sin trabajar. Ahora, ¿qué pasa? O sea, cuando uno ve las personas que han sido, algunas de las personas que han sido designadas, cuando el presidente confiesa que él no sabía lo que estaba haciendo cuando firmaba el decreto, uno dice, pero ¿en qué país estamos? Si el presidente, cuando él haga su discurso el 27 de febrero ante las cámaras, dice, sí, presidente, pero usted no sabe lo que usted firma, usted mismo dice que firma sin saber. Eso le disminuye, o sea, frente a la nación. Bueno, pero él corrigió el error rápidamente. Por lo menos eso, perdón, si un refrán es el que mete la pata y la saca pronto, queda bien. Bueno, dice el refrán. Sí, pero eso en un caso particular, pero están saliendo muchas informaciones. Si fuera una persona, no es una persona, ¿cómo es posible que personas que están subyúdices, que han sido denunciadas, ¿verdad?, con pruebas fehacientes de haber destruido el patrimonio nacional, haberse apropiado de fondos públicos? ¿Entre los designados ahora? Sí. ¿Quién? El caso del escándalo del SEA. Ah, del SEA. O sea, y entonces tenemos toda una serie de situaciones de ese tipo. Eso del joven ese, ¿cómo es posible que en un ministerio como es el de la juventud, donde los designados deben ser personas que sirvan de ejemplo? Claro. Es decir, deben ser personas que sirvan como referencia a la juventud de cómo deben ser los jóvenes. O sea, que tengamos situaciones como esa y que el presidente diga que yo no sabía, que a mí no me dijeron. Quizás se lo ocultaron. Señor, pero es que un presidente no puede. Él era o es asistente ¿de quién? Del senador condenado del senador que confesó haber difamado al expresidente Mejía. Ah, de Vanil, sí, Guerrero, sí. Wilton Guerrero. Pero ¿cómo es posible que haya un caso, otro caso y otro caso? ¿Y cómo es que se está gobernando? ¿Cómo es que el presidente no sabe lo que está pasando aquí? Entonces yo digo que cuando el presidente vaya ante las cámaras la semana que viene, vamos a asistir a un discurso de un presidente disminuido. ¿Disminuido por quién? Por la oposición, no por sus propias acciones. Ese es el problema. Bueno, más, quedan un par de minutos, yo creo, ¿verdad, Joel? 2 minutos. ¿Cuál sería tu llamado ya final más? Porque si bien la democracia permite la confrontación y el debate de ideas, pero ustedes lo han hecho muy bien para mí ahora, estoy buscando ya, haciendo propuestas concretas. Porque denunciar es muy fácil y acusar, pero elaborar propuestas y estar también en disposición de sacrificar algunas cosas, porque diálogo es eso, ¿verdad? Claro. O sea, ustedes me imagino que no van a pedir la renuncia de nadie en particular, en términos como a veces se hacían, que el presidente que renuncie, sino que ¿qué se puede hacer? Nosotros incluso nos cuidamos de no incluir en estas propuestas ninguna modificación que implique cambios constitucionales para hacer esto factible. Es decir, propuestas de cambios legislativos, hay medidas que se pueden tomar a nivel administrativo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué planteamos nosotros que se haga? Primero, nosotros consideramos que la situación del país es delicada. El informe que acaba de presentar el Fondo Monetario Internacional al gobierno, en ese informe le dice que el endeudamiento está llegando a límites peligrosos, el endeudamiento externo de la República Dominicana. Claro, nosotros tenemos 15 años, más de 15 años de déficit
fiscal consecutivo. Cada año ese déficit se está cubriendo tomando prestado. Este año, solo para cubrir el déficit, se están vendiendo bonos soberanos por más de 2.000 millones de dólares. Eso es insostenible. Eso conduce a una crisis económica. Esa crisis la va a sufrir todo el pueblo dominicano, particularmente los más pobres. El fondo dice, lo que hay que hacer es aumentar los ingresos fiscales, aumentar los impuestos. Atención, porque el gobierno en este momento está desacreditado, es decir, la gente no confía en eso. Entonces hay una situación de crisis económica delicada, pero también hay una descomposición social con la inseguridad, es decir, con la corrupción, con la impunidad. Entonces, frente a eso, la única manera de hacerle frente es justamente sentándose para establecer reglas para que la transición gubernamental se pueda dar de acuerdo a la voluntad del pueblo dominicano expresada a través de elecciones libres, justas y democráticas. ¿Tú crees entonces finalmente que la Junta Electoral está en disposición de ánimo de asumir su rol en base a la Constitución y la ley? Bueno, eso es lo que ha afirmado la Junta y nosotros le tomamos la palabra. Ellos han planteado eso y nosotros no tenemos por qué dudar de lo que están diciendo. Bueno, más gracias por estar acá. Espero tenerte de nuevo. Gracias. Y ustedes, señores, será hasta mañana. Pasen buen resto del día. Santo Domingo TV, canales 24 y